Muy bien, buenas noches. Hoy no juega Argentina, por lo tanto podemos hablar largo, total, nadie va a tener apuro para irse, ¿o sí? Bien, hermanos, estamos viendo en el Evangelio según San Juan todas estas definiciones que el Señor hace sobre sí mismo. Ya Ketty nos habló acerca de cuando el Señor dijo yo soy la vid verdadera. También Alejandro el otro día nos habló acerca de que Él dijo yo soy el pan de vida. Hoy nos toca yo soy la luz. Esto está en Evangelio según San Juan, el capítulo 8, desde el versículo 12. Gracias. Vamos a leer desde el 12 al 20. También les quiero decir, antes de leer, que los miércoles estamos también, quizá la palabra estudiando, que es un poco grande nos quedaría, pero por lo menos reflexionando sobre el libro de Juan. Así que los invitamos a que vengan. Nos alegramos mucho cuando los domingos el salón está prácticamente lleno, pero nos entristece que los miércoles a veces somos menos de 20. Por lo tanto, hermanos, amigos, quisiéramos que muchos más de ustedes estén presentes para poder orar juntos, como lo hacemos cada miércoles, y también, como les dije, reflexionar, como lo estamos haciendo, sobre el Evangelio según San Juan. Hemos comenzado desde el principio del Evangelio y estamos viendo una reflexión acerca de él. Los invitamos a que los miércoles a las 20 horas estén aquí para poder orar, para poder compartir ese momento tan lindo que tenemos a mitad de semana. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Luego vamos a leer algunos versículos más en distintos lugares de la palabra. La Biblia nos habla muchas veces de la luz, también de la oscuridad, del contraste que hay entre uno y otro. Ya desde el principio, en el Génesis, dice la palabra que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esa luz, quizás alguno que estudie físicamente acerca de la luz podría decirnos cuál es la característica que tiene. Gracias. ¿Cuál es la característica que tiene? Alguno podría decir, mira, la luz tiene su naturaleza, es la siguiente, se transmite de dos maneras al mismo tiempo, a través de una onda y también a través de lo que se llaman fotones, que son como paquetes de energía que se van transmitiendo y llegan de un lugar a otro, tiene una velocidad extraordinaria, por medio de la velocidad de la luz se miden distancias que de otra manera no se podrían medir, etcétera, etcétera. Y esa luz la creó el Señor, pero el mismo que dijo sea la luz es el que ahora dice, yo soy la luz, no solamente la he creado, sino que soy la luz. Y aquí nosotros nos damos cuenta que se está refiriendo a la luz espiritual, a la luz que tiene que alumbrar nuestros pensamientos,
nuestras mentes, nuestro corazón. Hay un contexto respecto a este pasaje. En primer lugar, el mismo inicio de este Evangelio, el Señor dice, ahí en Juan, capítulo 1, del 4 al 9, no el Señor, sino el evangelista Juan, que lo escribe, y Cristo es presentado como la vida, que es la luz. Y esa luz resplandece en las tinieblas. Y Juan el Bautista, el predecesor del Señor, dio testimonio o da testimonio de la luz. Y dice, la luz verdadera vino a este mundo. Era necesario que la luz verdadera venga a este mundo, por la oscuridad que impera en las mentes, en los corazones, en las intenciones de los hombres. Este pasaje podríamos, si ustedes quieren pueden hacerlo, leer en el capítulo anterior. Se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Hay algunos incidentes ahí. Los parientes cercanos al Señor van a la fiesta. El Señor primero no va, luego va. Y los parientes no creían en Él. Estamos en esta etapa de la vida del Señor. Escuchamos ya sobre eso, que tiene varias etapas el ministerio del Señor. Y aquí comienzan las oposiciones, o ya comenzaron, pero aquí se establecen de qué manera se oponen a la presencia y al mensaje del Señor, aún su misma familia. Se celebraba la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta que el Señor les había mandado a los judíos que hicieran todos los años, donde tenían que recordar el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Y una de las cosas que se hacía era allí, en el templo, pero dentro de lo que se llamaba el patio de las mujeres, que era hasta donde podían llegar las mujeres. Había otro lugar antes que podían llegar los gentiles, no podían entrar al templo, y luego sí el lugar donde se desarrollaban las actividades allí en el templo. Y se solía encender un candelabro muy grande que decían que iluminaba la mitad de la ciudad. Quizás el Señor ha querido decir, yo soy la luz, porque la gente todavía, aunque ya había pasado, hacía muy poquito la fiesta de los tabernáculos, quizás el Señor ha querido hacerles ver que la verdadera luz era Él, y no esa luz que se encendía una vez cada año. Podríamos decir que esto es en este contexto. Esto está en el Evangelio según San Juan también, en capítulo 7, hasta el versículo 52. El primer día se encendía esto y luego se apagaba. Luego en el capítulo 8, o finalizando el 7 y llegando al 8, está un conocido pasaje donde se habla o se lo menciona como la mujer adúltera. ¿Recuerdan? Esa mujer que la llevaron delante del Señor para que Él dijera, querían probarle, a ver qué decía respecto a tener que apedrearla, aquella mujer, porque había sido adúltera. Ustedes recuerdan que el Señor está escribiendo en el piso, que no les contesta, y que cuando levanta la cabeza se habían ido todos los que le acusaban, y el Señor le dice, vete y no peques más. Y luego de eso leemos lo que vimos recién. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esto también lo dice en el versículo 20, dice, ¿dónde fue? Porque dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué no le prendió? ¿No pudieron? No, porque aún no había llegado su hora. Todo está en las manos de Dios. El Señor lo crucificaron, pero fue cuando Dios, en su soberana voluntad, estableció el tiempo, el momento exacto en el cual iba a ser crucificado. Entonces ahora volvió Jesús a hablar de esto y dice que en el lugar de las ofrendas, es decir, esos cofres que había donde se juntaban las distintas ofrendas, que estaba también allí como en el lugar el patio o el lugar de las mujeres, como hemos visto. Las distintas ofrendas para distintos menesteres se juntaba allí en ese lugar. Era un lugar donde había mucha gente pasaba por ahí, y luego más adentro estaban las actividades que se desarrollaban en el templo. También podemos decir como contexto que ya en el Antiguo Testamento hay muchas referencias a la luz y que podríamos decir con seguridad que se refieren al Señor. Por ejemplo, Isaías capítulo 9
versículo 2. Bueno, quizás lo encuentre. Isaías capítulo 9. Hablando del nacimiento y reinado del Mesías, ustedes saben que en muchas de las profecías tienen un doble cumplimiento, ¿no? Y acá Isaías recibe esto y dice el versículo 9, no siempre habrá oscuridad para la que ahora está en angustia. Y más adelante dice, como para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que divinamente tocaron la primera vez, etc. Pero este no es el que yo quería decirles. Sí, en el 42:6, este otro pasaje de Isaías, que dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Él es la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. Pasando esa forma de ver las cosas que tenían los judíos, que eran ellos y nada más frente a Dios. Ellos tenían un privilegio, lo tienen. Algún día tendrán que volverse al Señor. También estamos estudiando esas cosas los domingos a la mañana en la clase de mayor, así que de paso también los invitamos. Apúrense porque casi no hay más lugar, ya está bastante lleno el lugar, el aula. Pero aquí dice que lo va a poner por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿A quién se refiere? Indudablemente al Señor, aunque sea en forma indirecta. Él es la luz de las naciones. También en otro pasaje de Isaías dice que el pueblo vio gran luz, y esa es la luz del Señor. Dice también en Malaquías 4:2 que va a alumbrar el sol de justicia. Y yo creo que ese título se lo podemos aplicar perfectamente al Señor. Cuando habla del sol, habla de la luz brillante del sol, la luz que penetra. Es lo que vio Juan cuando en el Apocalipsis se presenta al Señor y ve su rostro como el sol, sus ojos como llama de fuego. Nada se podía esconder de su presencia. Dice también en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. El salmista, que en ese caso era David, habla del Señor, dice, es mi luz. La pregunta es, si el Señor es mi luz, Él ilumina mis pasos. Hace un rato con Gustavo, los dos que somos muy buenos cantores, habíamos comenzado a tararear. Bueno, él aparte dirige el canto, porque es así, ¿vieron? Pero habíamos comenzado a tararear una canción que hace mucho se cantó en Parque Casas con motivo de hablar de los yo soy, y justamente yo soy la luz, que decía, ¿sabes quién es la luz que mis pasos ilumina? Muchos la conocerán, Nidia seguro. Bueno, no te trato de viejo, Nidia, simplemente sé que la sabes. ¿Sabes quién es la luz que mis pasos ilumina? Es el Señor Jesús, que cambió en pleno día la oscuridad que por pecar en mi alma había. Esta canción la hizo el hermano que va a venir a las Conferencias Unidas, Carlos García. Y él solía hacer canciones especialmente para una actividad, para una campaña de carpas y una canción, por ejemplo. Y para esto también la hizo. Era con mucha mamé, movidito, pero bueno, los hermanos que están ahora en la música no la deben conocer. Pero era una linda canción, por lo menos a mí me gustaba mucho. Y la pregunta era, porque era para hablar del Evangelio a otras personas, ¿sabes quién es la luz que mis pasos ilumina? Es el Señor Jesús, el que cambió en pleno día la oscuridad. ¿Por qué? Porque por pecar en mi alma había. Ese es el Señor. Él es. En el Nuevo Testamento, cuando presentan al Señor en el templo, un bebé, estaba allí Simeón y habla en Lucas capítulo 2, también proféticamente del Señor, que ya estaba presente. Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 32. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hablaban del Señor, que era la luz
para revelación a los gentiles. Ahora, hay un contexto también, hablando de contexto, ya no de este pasaje, sino de la realidad del mundo en el cual vivimos y del cual muchos de nosotros hemos estado también en esa situación. Y quizás alguno de los presentes todavía también esté en esa situación. Y es lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice allí el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, bueno, leemos el versículo 3 también, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, el evangelio es reconocido por aquellos que tienen la salvación, la vida eterna, los que han recibido a Cristo como Salvador. Si vos no lo hiciste, está encubierto para vos el evangelio. Para vos puede ser solamente una reunión, estar presente en una reunión, cantar alabanzas a Dios, pero si todavía no aceptaste a Cristo, no has aceptado el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice acá, siguiendo la lectura, el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. El Dios de este siglo, con minúscula, está en la Biblia. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen en Cristo. Y alguno me podrá decir, pero yo no soy incrédulo, porque yo creo que existe un Dios, creo en una religión, tengo una religión, practico una religión. Pero eso no es lo que dice la palabra. El incrédulo es aquel que no tiene a Cristo en su vida. Y por lo tanto tiene cegado el entendimiento. Satanás se ha encargado de eso desde el principio de la creación, cuando engañó a Eva y por consiguiente a Adán, haciéndoles creer que si hacían lo que él decía, iban a ser como dioses. Y el hombre sigue todavía en esa tesitura, en su corazón, en su interior. El hombre sin Dios quiere ser como Dios, pero jamás lo podrá lograr, porque ha sido engañado. Y desde esa vez, el pecado ha ido creciendo de tal manera que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Y para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A Satanás no le importa si vos tenés una religión extraordinaria, la mejor de todas, o si tenés un gran conocimiento de la Biblia y de otras materias, de otras cosas, como decíamos antes, sabés cómo se mueve la luz, por ejemplo, y tantas otras cosas que los sabios de este mundo han ido descubriendo, la ciencia ha ido descubriendo a través del tiempo. A Satanás no le importa que tengas una vida que los demás puedan alabar, porque qué buena persona que es, y seguramente lo podés ser, por supuesto que sí. Sabés que es lo único que le interesa, que no te resplandezca la luz del Evangelio. Porque mientras no resplandezca la luz del Evangelio en la mente y en el corazón de las personas, está perdida, y está perdida por la eternidad, y vive en oscuridad. Está cegado su entendimiento. Satanás se ha ocupado de eso, de cegar el entendimiento. El Señor sanó a algunos que estaban ciegos, que se le presentaron. Había un muchacho que era ciego de nacimiento, después había otros dos, después estaba el otro Bartimeo que le pidió al Señor. Y en algunos casos, el Señor los salvó, los curó instantáneamente. Él puede hacer eso. Él puede hacer que esta noche tu ceguera espiritual sea curada, porque Él es la luz del mundo. Y el que le sigue, hemos leído, no andará en tinieblas. Cuando hablamos de seguirle al Señor, no hablamos de seguir la religión evangélica o la que quieran llamarle, sino seguirlo a Él. Y para seguirlo a Él hay que quebrantar el corazón en su presencia, reconocerse un pecador, reconocer que estamos en oscuridad y necesitamos desesperadamente aferrarnos a la luz, al Señor mismo, que es la luz del mundo. También ha habido otros casos donde dice que la persona que había sido curada por el Señor, primero, dice la Biblia que veía a los hombres como árboles. Empezó a despejarse su vista de a poco. El Señor también puede hacer eso. Quizás a vos se te está abriendo el entendimiento de a poco. A lo mejor has venido muchas veces y has ido entendiendo lo que significa creer en Cristo,
recibirlo en el corazón, aceptarlo como Señor, como Salvador, pero todavía no lo decidiste. Y entonces estás viendo difusamente, pero Dios quiere que veas totalmente, porque Satanás, que cegó el entendimiento a los que no creen en el Señor, no tiene poder frente al poderoso Señor Jesucristo, frente a aquel que lo venció, que venció la muerte, frente a aquel que se entregó voluntariamente, como hablábamos hoy en la Cena del Señor, frente a aquel que siendo Dios se hizo hombre, siendo Él la luz, como Él mismo dijo, y el creador de la luz, pasó por la oscuridad del sufrimiento. Dice la Biblia que cuando el Señor fue crucificado, desde la hora sexta hasta la novena, es decir, del mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Y luego de eso, el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hubiera sido haber estado allí? Pero no estuvimos allí. Pero de todas maneras sabemos que Dios mismo no podía contemplar el pecado, la maldad que había sido imputada al Señor Jesucristo, el inocente Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que entregó su vida por nosotros, el que es la luz del mundo, el que es la luz que resplandeció en las tinieblas, el que hace que el entendimiento cegado, no por cuestiones religiosas o como queramos llamarlas, sino por Satanás mismo, el personaje nefasto, enemigo de Dios y enemigo de tu alma, que no le importa lo que vos creas, siempre y cuando no creas en Cristo. Eso es lo que Él quiere. Y te puede entretener con muchas cosas en este mundo. Y te puede hacer ver las luces de este mundo que realmente son la oscuridad de este mundo. Ustedes saben que hay una ciudad que es Las Vegas, que fue creada por la mafia, que no sabía dónde poner la plata, y crearon que dicen que se ve desde no sé dónde la luz que tiene. Y uno dice, ahí está la luz. Resulta que ahí es donde más está el pecado, ¿o no? No es la luz de Cristo, no es la luz de Dios. Es la luz que intenta hacernos creer que es luz, pero es oscuridad, es pecado, es maldad. Dice también en Juan 3:19, que lo habíamos nombrado antes, que Juan habla de esto, pero en Juan 3:19, en ese famoso pasaje donde el Señor habla con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y le habla del nuevo nacimiento. Y luego el Señor habla de que todo aquel que cree del unigénito Hijo de Dios va a tener vida eterna. Y dice un poquito más adelante, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ese es el problema. Los hombres amaron y aman más las tinieblas que la luz, más la oscuridad que la luz. Dice también en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz, Él es la verdadera luz. Y es la luz que venía a este mundo, como dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Dice también 1 Pedro 2:9 que Dios nos llamó, hablando a los creyentes, de las tinieblas a la luz admirable. Quizás alguno podrá decir, yo nunca estuve en tiniebla, te digo más, nací en la iglesia prácticamente. He venido siempre, he estado acá, me han criado acá, me han enseñado, mis padres me enseñaron a orar, etcétera, etcétera. No, si no recibiste a Cristo, todavía estás en tinieblas. Todavía estás en tinieblas, porque Él nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable del Señor. Y dice también Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor lo libera no solamente de las tinieblas, sino el poder que tiene sobre los hombres y las mujeres. El poder que tiene que nos lleva a pecar, a desobedecer las leyes de Dios, a ofender a Dios, a odiar, a robar, a matar, a difamar. ¿Y cuánto más podríamos agregar a esa lista? Tiene poder Satanás, pero nosotros confiamos en uno que tiene todo el poder. Aquel que lo venció
y que lo vencerá definitivamente, que finalmente hará que sea arrojado al lago de fuego y azufre. Mientras tanto, el Dios de este siglo, Satanás, hace que no te resplandezca la luz del Evangelio. Podés liberarte de eso. Hemos cantado también que hay libertad en Cristo, porque no solamente que te tiene en oscuridad, sino que te tiene preso. Muchas personas creen que cuanto más cosas puedan hacer desobedeciendo las cosas de Dios, tienen más libertad, se sienten libres y creen que los que están siempre hablando del Señor, orando, se ocupan de las cosas de Dios, son los que están presos. Y es todo lo contrario. El Señor te da libertad. Y el Señor, como hemos leído, Él es luz y es la luz del mundo. Él quiere ser la luz de tu vida. Él quiere iluminar tu vida. Tenés que aceptarlo en tu corazón. En Juan 12:46 también lo podríamos leer. Juan, también el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 46. Dice allí, el Señor está hablando y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿No querés permanecer en tinieblas? ¿Querés que tu mente y tu corazón se iluminen, que tu vida sea una vida transparente, una vida de luz y no de oscuridad? Tienes que creer en Él. Pero no creer a la manera que el mundo piensa que hay que creer, sino a la manera que la Biblia enseña. Cuando habla de creer en Cristo, habla de entregar nuestra vida a Él. Muchas veces hablamos de que nosotros le pedimos a Él que entre en nuestro corazón cuando creemos, y está bien. Pero al mismo tiempo tenemos que quebrantar nuestro corazón. Tenemos que entregarle la suciedad que hay en nuestra vida por nuestro pecado. Tenemos que pedirle perdón porque Él murió por nosotros y agradecerle por el amor que ha manifestado en la cruz para poder darnos luz a cada uno de nosotros. Volviendo al pasaje de San Juan capítulo 8, que es nuestro pasaje, del versículo 12, dice que otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que Dios establece una conexión directa y permanente entre la luz y la vida. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados mientras no conocemos a Cristo. Mientras estamos en tinieblas, mientras estamos presos de aquel que dice la Biblia, nunca soltó la cárcel a ningún preso, de su cárcel a ningún preso. Mientras estamos en esa situación, muertos en nuestros pecados, estamos en oscuridad. Y cuando aceptamos a Cristo, su luz nos ilumina, pero también nos da vida. Y vida eterna. Y dice el Señor, vida abundante. La vida de Dios. Que no es solamente, la vida eterna no es solamente una vida larga, sino que es una vida de otra calidad, es la vida de Dios, la vida de lo alto, la que Él pone en nuestro corazón desde el día que creemos en Él. La luz, cuando habla la luz de la vida, puede querer decir varias cosas, pero una de ellas es que la luz que irradia la fuente de vida, el Señor. Él es el dueño de la vida, Él es el iniciador de la vida, Él es el que da vida. Él es el que dio vida a este mundo, el que nos dio vida cuando nacimos, pero también el que quiere darte vida y vida espiritual y vida verdadera cuando lo aceptás en tu corazón, cuando lo recibís en tu vida. También puede querer decir la luz que da la vida. Esto podemos verlo en Juan capítulo 1, los versículos 4 y 5. Ahora acá cuando el Señor dice eso, ¿quiénes aparecieron? Oh, los fariseos. Siempre estaban ahí. Siempre se interesaron en el Señor, pero no para seguirle, no para reconocer que ellos estaban en oscuridad y que el Señor era la luz y que podrían seguirlo, con lo cual no andarían más en tinieblas, sino que tendrían la luz de la vida, sino para criticarle, para ver de qué manera lo hacían tropezar.
y tratar y discutir con él. Y le dice, vos das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y el Señor les dice, en el versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Desconocían totalmente al Señor. Desconocían que Él era Dios mismo que estaba en medio de ellos, que era el Mesías que ellos decían que esperaban. Desconocían que el Señor había venido para iluminar los corazones, para cambiar los corazones de las personas, y no solamente para los que eran judíos, sino para todos, porque Él era la luz y es la luz del mundo. Y dice, ustedes juzgan según la carne, o sea, según el entendimiento que ustedes tienen, pero yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el Padre. O sea, el testimonio no solamente mío, sino el Padre que me envió da testimonio de mí. Y encontramos varios pasajes en la palabra de Dios donde se oye la voz del Padre diciendo que en Él tenía contentamiento. Dice, el Señor reconoce lo de la ley, dice en su ley, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. O sea, hacía falta para acusar a alguien testimonio de más de una persona, de dos testigos. Y dice, yo soy el que doy testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dicen, ¿dónde está tu Padre? Y el Señor le dice, bueno, si ni a mí conocen, tampoco van a conocer al Padre. Y si me conocen, van a conocer al Padre. El Señor varias veces dijo esto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y los evangelios son para revelar al Padre a través de la presencia del Hijo, el que se hizo hombre, el que mantuvo, siendo hombre, la impecabilidad, jamás pecó como hombre, pero además mostró los atributos del Padre. Y dice el versículo 20, finalmente, estas palabras habló Jesús en el templo, enseñando, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Conclusión, hermanos, aunque no vayamos a hablar del partido, tampoco me gusta hablar de más. Conclusión. Primero, Jesús se presenta como la luz del mundo. ¿Aceptamos eso o no? No dice, yo soy la nueva religión del mundo, sigan esta religión. Y si se presenta Alejandro, síganlo a él, porque él sabe lo que tiene que decir. Por ejemplo, no, perdón, Alejandro. O quien sea, o el pastor que sea, o el cura, o el papa, o que aunque a ustedes se les ocurra. Nunca dijo eso el Señor, dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Primero, Él se presenta, soy la luz del mundo. Segundo, invita ¿a qué? A seguirlo. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Sí o no? Cuando te vas de acá, ¿seguís al Señor también? ¿O solamente sirve para venir un rato los domingos o el día que a vos se te ocurra? Quizás la reunión de jóvenes, algunos vendrán a la de mujeres, sobre todo cuando hay comida, ¿no? Ayer había muchas, y había una buena predicadora, eso sí. Pero eso es simplemente nada más que eso, seguir al Señor. Nada más que eso, no es entregarle la vida de verdad. Y les dice esto a alguien que no es que cada momento de la vida está quebrantado delante del Señor, porque uno sigue pecando, pero como hijo de Dios tiene la posibilidad de pedir perdón, de confesar los pecados. Pero primero tenemos que aceptarlo en nuestra vida. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre es la que quiere alumbrarte a vos. Es la que quiere estar en tu vida, es la que quiere mostrarte el camino, pero no solamente eso, sino Él mismo ser el camino. Él mismo. También las consecuencias. El que le sigue no andará en tinieblas. Muchos de nosotros nos ha pasado, algunos a quizás distintas edades, que de pronto nos alumbró la luz del Evangelio. De pronto lo que creíamos, a mí me decían tener que ser cristiano, y yo decía, si yo soy cristiano, a mí me bautizaron acá en la iglesia, en la plaza, para allá, en la Plaza Alberdi. No me acuerdo, pero sé que me bautizaron ahí.
soy cristiano. Y no, no era cristiano. No tenía Cristo en mi vida. Faltaba el arrepentimiento de mis pecados, el reconocimiento de la necesidad de un Salvador que ocupó mi lugar. Faltaba que mi mente cegada por Satanás fuera liberada de esa oscuridad para que alumbre la luz de Cristo. Él es la luz. Y Él es el que quiere darte una vida distinta. Y el que cree y el que le sigue tendrá la luz de la vida verdadera, de la vida abundante, de la vida que merece ser vivida. Hoy hablábamos con un hermano acerca de nuestros días aquí. Y yo le decía, cada vez más pienso que me queda poco. Alguno dirá, pero no sea exagerado. Tengo 75, digo, ¿cuánto viviré más acá? ¿10 años? ¿4? ¿1? No sé. Y a veces uno reflexiona en estas cosas. Pero inmediatamente uno vuelve a ubicarse frente a la realidad de que Cristo como Salvador y Señor nos lleva a un lugar distinto, que solamente va a ser el pasaje de esta vida a otra mejor. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo y ha iluminado mi corazón. Y quiere iluminar el corazón de todos nosotros. De los que ya lo tienen, para que se aferren a esa luz. El Señor tiene muchos medios para eso. Uno de ellos es su palabra, es una lámpara a mis pies, es una lumbrera a mi camino. Pero también la presencia del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de aquellos que han creído en Él. Pero si vos todavía no creíste en Él, de nada te sirve tener una religión por más buena que sea. De nada sirve que te compares con otro que quizás desde tu punto de vista sea un peor pecador. Por supuesto que hay peores. Hablábamos también esta mañana en casa, no anoche, éramos varios ahí sentados a la mesa, el famoso caso de este chico de Corrientes. Y uno reflexionaba, ¿puede haber tanta maldad, tanta crueldad? Según dicen, el tráfico de órganos de una persona y un chico sobre todo vale $3 millones. Así dicen. $3 millones. Y la maldad, el castigo de Dios, el pecado. La Biblia dice que en los postreros días van a venir toda esta gente, incluso secuestradores. Y uno dice, ¿qué maldad? ¿Darán cuenta a Dios de eso? Por supuesto que sí. Pero aunque sea un pecado así que cometemos, chiquito, un mal pensamiento, hablar mal de otro, olvidarnos de Dios, odiar a alguien, dejar de saludar a alguien porque se nos dio la gana, y cuántas cosas que parecen mínimas frente a estas barbaridades de que alguien secuestre a un nene y se nos estremece el corazón. Pero a pesar de eso, aunque sea muy pequeño lo que nosotros creemos que cometemos, es un pecado. Porque está en nuestra naturaleza ser pecadores. Y nosotros nos perdemos no porque pecamos, sino porque somos pecadores. Tenemos esa naturaleza, pero el que es la luz puede iluminarte. Y Él quiere que hoy lo sigas. Y yo te invito, si nunca lo has hecho, a que aceptes a Cristo en tu vida, en tu corazón, que le digas, Señor, he vivido en oscuridad hasta hoy. Pero entiendo que vos sos la luz del mundo y quiero que estés en mi vida, que me ilumines, que me lleves por el camino de la luz tuya. Quiero que estés en mi corazón. Pido perdón por mis pecados. Hacelo así. Y Él va a estar en tu vida. Y lo que estuvo cegado para vos hasta ahora por Satanás, será iluminado, será quitada esa oscuridad para tener una vida abundante, una vida llena de luz. Aunque tengamos esas pequeñas oscuridades de las pruebas, las dificultades, pero como dijo el salmista, Él es mi luz y mi salvación. ¿Querés que sea así? Acepta a Cristo, recibilo en tu corazón, haz esa decisión personal que tiene que hacer cada uno
delante de Dios. El Señor se presenta hoy aquí, aunque no lo veamos, y Él te dice, y escuchá la voz de Dios, yo soy la luz del mundo. Si me seguís, no vas a andar en tinieblas, sino que la luz de la vida estará con vos. El Señor te bendiga para que así sea. Oremos. Los que somos creyentes, que ya conocemos esto, quizás tengamos que pedirle al Señor que nos ayude porque estamos pasando por alguna circunstancia que nos parece oscura, nos parece difícil, pero que confiamos en Él porque Él es la luz. Y los que no lo han sido hasta ahora, a la manera bíblica, que pidan al Señor que sea su Salvador, su Señor, que entre en sus corazones, quebrante su corazón delante del Señor y díganle, he vivido en oscuridad, pero quiero tu luz, quiero seguirte, quiero que perdones mis pecados, que limpies mi corazón y te pido perdón por ello. El Señor te bendiga para que así sea. Hacemos un momento de silencio para que cada uno ore a Dios y diga lo que quiera decirle al Señor, lo que piense que tiene que decirle en este momento. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque tu Hijo es la luz del mundo y porque nos ha iluminado, ha alumbrado nuestro camino, nos ha mostrado el verdadero camino. Te damos gracias porque Él sufrió la oscuridad del castigo, de la tristeza de cargar con el pecado para poder ser luz para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre. Te alabamos por eso. Pero también te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en los corazones, en aquellos que estando en medio nuestro, aún no han recibido la luz, no han recibido a Cristo, no lo han aceptado como Salvador, para que puedan hacerlo, que tu Espíritu toque los corazones y abra las puertas de esos corazones, para que al irse de aquí, o quizás al meditar, al llegar a su hogar en esta noche, puedan recibir a Cristo como Salvador y Señor. Confiamos en que así lo vas a hacer, Señor. Y nos encomendamos a ti en esta noche. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, si alguno quiere hablar sobre esto, estamos dispuestos. Quizás uno no sea todo lo claro que piensa que puede ser. Pero lo más importante es que Dios te haya hablado, no lo que yo haya dicho, sino que hayas escuchado al Señor que te dice, yo soy la luz del mundo, seguime y no vas a andar en tinieblas. Que Dios te bendiga.